nuevamente Decisiones, el programa de periodismo alternativo que se presenta no solo para el Valle del Cauca, Cali, y también a nivel internacional por el Real Audio. Queremos desearles a todos un feliz 2018 y celebrar sobremanera el proceso de paz, sobre todo el nacimiento del nuevo partido. Como decía Norberto Bobbio, es la oposición la que legaliza la democracia y no la democracia la que legaliza la oposición. Por eso el nuevo partido de las FARC debe ser acogido ahora que ha sido excluido de los grupos terroristas y tiene todas las condiciones legales para participar en la vida política nacional. Igualmente queremos darle la bienvenida al dirigente del Magisterio, Luis Eduardo Varela, quien como miembro de la dirección de FECODE estará el próximo lunes en el SUTED tratando los problemas relacionados con el Magisterio y el día 16 en el departamento del Cauca. Queremos recordar un ilustre dirigente popular, campesino, dirigente obrero y comunista, Elías Izaza, quien falleció recientemente, y en el homenaje lo relacionábamos con el Quijote, porque eso fue la vida de ese gran dirigente. Queremos igualmente decirles que la noticia de la dirigente, la única mujer, Omaira Vázquez, dirigente del ELN, la única mujer de la comisión negociadora, murió en el día de ayer. Es una legendaria mujer de casi 70 años, murió en La Habana de un infarto y lamentamos su fallecimiento, sobre todo porque formaba parte del comité de la dirección principal del ELN, sino que se caracterizó por su lucha permanente por los sectores campesinos y populares de los Santanderes y del Magdalena Medio. Queremos entonces presentar a continuación nuestra franja cultural, iniciando con el homenaje que se le hizo al maestro Enrique Buenaventura en la sala del Teatro Experimental de Cali. Como sabemos, Enrique Buenaventura falleció hace ya 11 años y se volvió tradición que en el TEC se conmemore y se recuerde no solo su obra, sino también el aporte que le hizo al Teatro Universal mediante el proceso de creación colectiva. Y esto fue lo que se hizo en el Teatro Experimental de Cali el día 31 de diciembre. Iván Coelho, como sabemos, es uno de los grandes intérpretes de la armónica o dulzaina,
interpretando la canción preferida de Enrique Buenaventura, precisamente. Y posteriormente el grupo, dirigido por su esposa Jacqueline Vidal, le hizo un sentido homenaje, recordando no solo poemas, sino algunos aspectos de su producción teatral. Y aquellos que traban los desagües luchan con una escoba contra las inundaciones. El pianista, como un espejo negro, las pistas de aterrizaje, debe arrastrarse como los gusanos. Van a pie bajo el sol los que alegran la carretera, los que labran la tierra, Señor, no son dueños de las cosechas. La rutina. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? El rostro que pregunta tiene arrugas, son muchas iras, muchas desolaciones y placeres e infinitas horas de tedio. Todas las caras se vuelven y lo miran. El rostro es raro y es aún más rara la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Acaso sin saberlo no sabemos? Rostro agrio, ¿para dónde vamos? Todos, por supuesto, lo sabemos. Eso nunca se pregunta. Interrumpe el caminar, el sentarse, el comer, el dormir, el acostarse, el no soñar, el levantarse y preparar el pan, sin sabor de cada día. No tiene sentido preguntar ni preguntarse, no tiene salida. Eso lo encierra en usted mismo, lo aísla, lo saca de la corriente cien pies y lo liquida. Nosotros lo protegemos, le tapamos los ojos con una mano amiga. A su impaciencia le damos un calmante y usted sigue sin gastarse ni con el asfalto, ni siquiera con el aire. Siga ciego. No vuelva la cabeza porque puede convertirse en estatua de sal. Mire el porvenir, sea positivo, no dude, no se detenga. Si quiere salvarse, si quiere llegar, siga sin vacilaciones su rutina. Elemental y sabia era Rosa, y hablaba como Eva en el paraíso y decía: yo jugaba con mi hermana Sofía, que tenía 2 años menos que yo. Eran juegos sucios allá en la choza, en el monte donde vivíamos. Somos 4 mujeres, y nadie nos va a separar. Somos hijas de montañeros. Nacimos entre las cabras y los cerdos, y ahora en la ciudad nos entregamos a los hombres y ganamos bastante dinero. Enviamos dinero a nuestros pobres padres y ponemos religiosamente dinero en alcancía para cuando estemos viejas. ¡Oh! En el bar de la esquina me emborracho, me maldigo, me rezo, me desecho.
ni presente ni pasado, y el futuro es puro fuego fato, por una mujer caí hasta el fondo, antes de yo caer. Se había ido ya. Ricos y pobres. Eche la culpa a Dios, o diga si Dios quiere. El hombre y la mujer y el niño y el animal que hay que domar en cada uno. De ese modo se resignan. Es uno de los hermosos poemas de Enrique dramatizado por el grupo, pero no podríamos pasar por alto una fecha que a nivel universal se conmemora, gústele o no le guste a los enemigos del socialismo, la Revolución Cubana. Y lo más significativo precisamente es que los jóvenes, las nuevas generaciones, son las que defienden ese proceso y sobre todo reivindicar la autodeterminación de los pueblos a escoger la forma de gobierno que quieren, que se merecen y que necesitan. Veamos entonces cómo esta joven cubana exalta la significación de este proceso. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, penosa luz diferente. No voy a nombrar la frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva. Voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel, ese que para en la tierra aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra. Ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña es un tigre repetido y donde quiera ha crecido como si fuese de caña. Ese Fidel insurrecto, respetado por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto. Ese Fidel, sol directo sobre el café y las palmeras. Ese Fidel con ojeras, vigilante en el turquino, como un ciclón repentino, como un montón de banderas. Por su insomnio y sus pesares, por su puño que no veis, por su amor al 26, por todos sus malestares, por su paso entre espinares de tarde y de madrugada, por la sangre del Moncada y por la lágrima aquella que habrá dejado una estrella en su pupila guardada, por el botón sin coser que le falta sobre el pecho, por su barba, por su lecho sin sábanas ni mujer, y hasta por su amanecer con gallos tibios de horror. Yo empuño también mi honor y le sigo a la batalla con este verso que estalla como granada de amor. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad, gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma, tu papel, por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón, gracias por todo, Fidel. Bien, y ahora el panorama político internacional y nos vamos a la fuente. Es una situación que se debate de manera sesgada, tergiversada, por eso hemos escogido la fuente de Telesur para que se presente realmente cuál es el asedio internacional contra Venezuela. Vuelvo entonces con el análisis, porque también precisamente hablando de las cuestiones internacionales, partiendo de lo nacional, estábamos hablando y continuamos con el constituyente Enrique Ramos acerca de cómo están llegando el gobierno y la oposición. Ya lo decía ahorita, hace unos minutos, el canciller Arreaza, estamos viendo a una oposición que quedó prácticamente aniquilada, por así decirlo, después de que se dio la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una oposición muy fracturada,
fracturada, pero ¿qué riesgos conlleva una oposición así, que saque su lado más violento, que saque su lado menos político, sobre todo en un contexto como el que está enfrentando Venezuela, que todavía tiene enemigos externos como los que se han mostrado con el senador Marco Rubio, con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, pero también con esta agudización de la guerra económica que está padeciendo el pueblo venezolano? Fíjate lo siguiente, para poder hacer un análisis, tenemos que partir qué hay, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos ciertamente una oposición que bajo, yo diría, la fuerza son obligados a sentarse. Sí. Eso es lo primero que hay que analizar. O sea, espontáneamente ellos no buscaban un diálogo, ellos nos buscan la posibilidad de consolidar la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Ellos solo buscan el poder por la vía que sea. Sin embargo, el gobierno, y yo insisto en esto, es un gobierno que, o el presidente Nicolás Maduro como líder político, como jefe de Estado, sabiamente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Y desde ahí hay que comenzar a hacer el análisis, ¿no? Cuando la oposición decide no ir a la Asamblea Nacional Constituyente, constitucionalmente el presidente habilitado para hacer este llamado, el pueblo se empodera, ellos jugaron al fracaso, fuimos bajo una coyuntura de calle muy violenta. Muy ruda. Una coyuntura de calle que los más sesudos analistas internacionales, académicos de los medios de comunicación, apostaban a que el pueblo no iba a salir a respaldar el llamado del presidente Chávez. Sorprende. Más de 8.300.000 venezolanos. Esto demuestra que se pierde la racionalidad por parte de ese sector de oposición. O sea, entran y se ven obligados a poder ir al escenario bajo la convocatoria del presidente Nicolás Maduro, bajo yo diría, las premisas y bajo los mandatos que ellos han exigido para ir a ese diálogo. El Papa, cualquier situación que usted se imagine, el presidente Nicolás Maduro aceptó y se sientan en República Dominicana. Ellos piden que se les incluya países amigos, el gobierno pone sus países amigos, pero se da, por supuesto, una fuerza a lo interno, política, de la cual ellos se van alejando. Vamos a las elecciones de gobernadores, ellos van con dudas, van y no van, logran ir, obtienen, por supuesto, se demuestra primero la fractura interna que hay en la mesa de la unidad de ese momento, ¿no? Obtienen algunas gobernaciones. Ya conocemos el caso, Sudamérica conoce muy bien lo que pasó en el estado Zulia. Él decide no ir por la vía democrática a juramentarse en la Asamblea Nacional y mientras un sector de la oposición acude a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Esto demuestra y se hace visible el desatino, se hace visible las ansias de poder y todo el plan macabro que hay, porque la idea de no ir a la Asamblea Nacional Constituyente del gobernador electo de ese momento del estado Zulia era irse a juramentar en otras instancias, o sea, crear un estado paralelo para la conspiración, era lo que pretendían ellos, ¿no? Luego no van a las elecciones municipales, y todo esto se da a cortinas hacia adentro. O sea, una gran cortina negra que a lo interno de la oposición hay, yo diría, un enfrentamiento que se demuestra. Hoy, yo repito, cuando se pierde, cuando no tenemos la razón, cuando no utilizamos la razón para poder llegar a una vía, a una ruta democrática, aparecen escenarios que hay que evaluar muy bien. Tiene que saberlo el continente. Es asesinado un constituyente para crear miedo. Es asesinado porque, bueno, el mundo entero viene reconociendo la Asamblea Nacional Constituyente. La majestad de la Asamblea Nacional Constituyente del pueblo venezolano es inédito. O sea, el mundo hoy se explica o pide preguntas o explicaciones de cómo Venezuela ha logrado democráticamente instalar una Asamblea Nacional Constituyente y se recobra la paz. Usted también dice, está hablando de factores, por ejemplo, este asesinato de Tomás Daniel Lucena, de su compañero, pero también llama la atención la forma en que a partir de que ganan las alcaldías, que el chavismo gana la mayoría de las alcaldías el pasado 10 de diciembre, empezó todo un aumento paulatino, sistemático de los precios de la mayoría de los insumos, sobre todo el de los alimentos. ¿Qué es lo que se está preparando o cuál cree usted sobre todo como constituyentista venezolano, qué escenario es el que se está preparando aquí en Venezuela o el que se intenta preparar por parte de algún sector de la oposición y con qué objetivo? Sí, mira, una de las grandes herramientas para ir a la batalla, lo que cuenta el pueblo venezolano es la conciencia. Nuestro gobierno, nuestro líder permanentemente está comunicando, educando
políticamente al pueblo. El pueblo ha entendido que hay un bloqueo financiero. O sea, ellos pretenden decir, y usted habla con cualquier persona de la, yo diría, ultraderecha, y dice que es un cuento de la oposición, el bloqueo económico. Hay un bloqueo. Sí, para un país petrolero, un país con muchos recursos, que puede tener recursos, pero que tiene que triangular, hacer magia para poder adquirir y que lleguen los alimentos ante los anaqueles, ante el pueblo venezolano, ¿de acuerdo? Esto es una verdad, pero el pueblo ha creado conciencia, lo ha entendido y bueno, ha acompañado a este gobierno. Como ellos ven que no han podido doblegar al pueblo, comienzan a aparecer, es mi análisis, ojo, a aparecer escenas violentas para poder crear miedo. El presidente Nicolás Maduro dijo, vamos a elecciones. O sea, no se ha negado. Dentro de los puntos que se discute hoy, tiene que ver, por supuesto, con las elecciones presidenciales. Constitucionalmente, el presidente dice, yo soy un hombre que me manejo a través de la Constitución, todo dentro de la Constitución. Nos preparamos y hemos estado trabajando. En estos momentos yo vengo de discutir el plan estratégico de gobierno 2019-2025 que le va a otorgar el pueblo al presidente Nicolás Maduro. El pueblo se ha empoderado del gobierno. Ellos entienden que este pueblo va avanzando, va apoyando, mientras que ellos se van alejando mucho más de la posibilidad democrática. Y bueno, comienzan a aparecer escenas sangrientas como las que vimos en el estado Sucre. Yo te decía que anoche fue denunciado un autobús que llevaba un grupo de constituyentes para el estadio Sucre, fue víctima pues de la violencia a través de la, yo diría, en la ruta que los llevaba al estado Zulia. Esto yo no creo que sea casual. Nosotros estamos hablando de que los constituyentes tenemos una gran misión de poder culminar, de poder hacer lo que deben ser las leyes necesarias. En este momento, la semana pasada, hemos trabajado intensamente en lo que son las leyes económicas, de las 8 leyes económicas que nos dejó, o proyectos de ley que nos dejó el presidente Nicolás Maduro. Hemos sancionado, hemos aprobado, hemos discutido 7 leyes. O sea, el pueblo viene esperanzado. Recientemente las instituciones del Estado han tomado algunas cadenas más emblemáticas porque el pueblo está ahogado ante la posibilidad de poder adquirir productos en medio de una guerra económica sangrienta. Y el pueblo lo entiende. La SUNDE salió. Todas estas acciones han hecho que ellos comiencen a través de la irracionalidad de poder generar violencia. Vemos que uno de los actores principales políticos de la Asamblea Nacional que ellos dirigen, se retira, es acusado públicamente, sale una carta pública por la contraparte o por la parte de este diputado, donde se le señala que, porque ha tenido algunas actuaciones, de que está colaborando, sirve de colaborador. Es un caso muy puntual, ¿no? Casos puntuales, pero eso demuestra todo lo que hay, yo diría, en esa caja negra que se llama oposición. O sea, pasan cosas de lo que uno no se puede extrañar. Mientras tanto, nosotros, por otro lado, estamos a la expectativa. Nuestros ojos están en República Dominicana. Estamos agradeciendo primero toda la responsabilidad para servir la mesa por parte del presidente Danilo. Veíamos las declaraciones del canciller Miguel Vargas, donde decía que hay muchas esperanzas, que él mismo ha hablado con las dos partes y se acerca un resultado positivo para Sudamérica y para el pueblo venezolano, para salir por supuesto de una crisis política y una crisis económica. Ojalá que son voceros oficiales de alta factura, confiemos en ellos. Escuchábamos a nuestro ministro de Comunicación, han acudido a la hora, en estos momentos están reunidos, deberían estar reunidos, tenemos la expectativa, confiamos en las líneas claras que ha dado el presidente Nicolás Maduro, que es las líneas de tener un país en paz, de reconocer la contraparte, pero con la justicia, con el sagrado derecho a ser reconocido la otra parte. Yo creo que ellos deben reconocer la Asamblea Nacional Constituyente como un órgano que viene dándole la posibilidad al pueblo para traer las leyes, para salir de una guerra económica que ha sido convocado por ellos. Hay que decirlo. O sea, la Asamblea Nacional que dirige o que dirigía Julio Borges, que dirige hoy Barbosa, ya hacíamos un análisis nosotros, Barbosa representa lo que es, yo diría, la permanencia de la vieja política atropellante que tenía Venezuela.
Y bueno, ellos fueron por todo el mundo entero a pedir que se sancionara a Venezuela económicamente. Eso no se debe soslayar. Muchísimas gracias, señor Enrique Ramos, constituyente de Venezuela. Y ya señalaba varios factores, pero sobre todo resaltando el objetivo final que se tiene en estos diálogos de República Dominicana, que es una paz con justicia. Regresamos con más información en la Conexión Global. Bien, y vamos a ver cómo la situación internacional afectó la economía mundial en el 2017 desde una óptica de prensa latina, una visión diferente a la concepción neoliberal. Los elevados niveles de deuda de muchos países, la débil inversión y la ausencia de políticas concertadas para revivir y estimular la recuperación en la productividad inciden en el bajo incremento de la economía global. En este contexto, China apuesta por el financiamiento. Recordemos que en el contexto de la crisis, el déficit importante de capital presente actualmente para los países subdesarrollados es vital. Hay una contracción real de los flujos financieros internacionales y China se presenta e incluso ya lo está haciendo como una posibilidad de financiamiento para acompañar obras de infraestructura, obras que impliquen conectividad, que impliquen la cooperación. La evolución del gigante asiático es palpable a nivel macro y microeconómicos a partir de su modelo socioeconómico, lo que ha posibilitado la valorización del yuan a nivel internacional. Hemos estado confrontando una evolución paulatina de la tasa de crecimiento y a su vez del modelo socioeconómico que China ha tratado de implementar en los últimos años. Un modelo que ha estado sustentado ya no en las exportaciones como nos tenía acostumbrados, sino que ha pasado a sustentarse en el consumo y el desarrollo de los servicios. A pesar de esta situación, Estados Unidos muestra un ligero crecimiento en su economía, en contraposición a la infraestructura social. La economía de Estados Unidos en este año se puede decir que ha tenido un comportamiento relativamente favorable, acorde a lo que ha venido ocurriendo, en nada como quiso atribuirse el nuevo presidente, resultado del anuncio de sus políticas para incrementar el empleo, para favorecer a los trabajadores estadounidenses. Pero es una economía que está en un proceso que no resuelve las contradicciones que ha venido arrastrando. Es decir, la agudización de las contradicciones que ha venido ocurriendo desde la última gran crisis económica, que no es una crisis cíclica cualquiera, no se han resuelto, permanecen. Sin embargo, el nuevo mercantilismo norteamericano tiene un impacto negativo sobre el potencial de aumento de la economía estadounidense y mundial. Lo que puede ocurrir a partir de las políticas que este presidente ha anunciado de mayor proteccionismo, de bilateralismo, de salida de acuerdos de libre comercio, de desregulación financiera, de salida de los acuerdos de París sobre el cambio climático, son todas malas noticias que presagian que la próxima gran crisis financiera económica, aunque no la podamos pronosticar, se va a dar en este contexto, que es un contexto desfavorable para la economía de Estados Unidos y para la economía mundial. El crecimiento en los países menos desarrollados permanece por debajo de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso de Brasil, miembro del grupo BRICS, se ha visto afectado a partir de las nuevas políticas del presidente Temer. Es un país emergente, importante, con peso importante en la economía mundial, pero no a nivel de China. Y esto evidentemente es la principal economía de la región, y eso es algo. Sin embargo, su peso no es tan determinante en la economía. Sí influye, es mucho más que de 30 años, pero no es tan determinante en la economía mundial. Evidentemente sí tiene que ver lo que pasa en Brasil. Esto demuestra que el multilateralismo puede contrarrestar el nuevo escenario internacional. El papel que confiere China a este elemento de compartir, en un contexto en el cual estamos observando desde el punto de vista internacional tantas tensiones, tantos conflictos, tanto militares como en el área del comercio, en el área de las relaciones financieras, pues nos parece muy importante esa apuesta de China por compartir, cooperar,
ampliar los vínculos económicos, generar oportunidades. Sin dudas, los efectos económicos negativos del Brexit, los bajos precios del petróleo y de las materias primas en los países exportadores, el comportamiento del sector turístico, las políticas de Europa y Estados Unidos y el conflicto bélico en Siria e Irak abre nuevos y peligrosos frentes en el tablero económico y geopolítico mundial. Desde La Habana, Cuba, Edisbel Pérez, Prensa Latina Televisión. Bueno, y la esperada sección de el humor también es realidad y queremos rendirle un homenaje a ese humanista, ese gran talento asesinado por la extrema derecha neofascista colombiana, Jaime Garzón, a propósito de que una cadena tradicionalmente sesgada como RCN pretende mostrar una versión. Vamos ahora a mostrar una de sus intervenciones de Jaime Garzón, donde denuncia la actitud de esa extrema derecha neofascista que desafortunadamente identifica a algunos políticos colombianos. Miremos entonces a este genio del humor. Sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Noticias Caracol tuvo acceso a las explosivas conclusiones de la Fiscalía sobre uno de los crímenes que más ha estremecido al país. Hablamos del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. La más impactante revelación es que se trató de un crimen de Estado, porque si bien el jefe paramilitar Carlos Castaño es el único condenado por este hecho, los investigadores armaron este otro rompecabezas en el que aparece un coronel del ejército, un subdirector del DAS y el general Rito Alejo del Río. Como dice la Fiscalía, fue una macabra alianza criminal con tentáculos que solo hasta ahora han podido comprobarse. Exclusivo de Noticias Caracol. A Jaime Garzón lo mataron sicarios de la llamada banda criminal de la Terraza de Medellín. Todos al servicio de este hombre, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. A él lo mataron de acuerdo con las investigaciones, inclusive ya hay una sentencia ejecutoriada sobre el tema que indica que para un sector de la fuerza pública con el apoyo del paramilitarismo era incómodo Jaime Garzón. ¿Por qué era incómodo? Porque comenzaron a oírse unas versiones de un supuesto arreglo que él tenía con la guerrilla para intermediar secuestros, en el que al parecer, cosa que se ha desvirtuado, se quedaba con una parte del dinero de estos secuestros. Noticias Caracol conoció en exclusiva estas imágenes inéditas de los pistoleros. Según los investigadores, a Garzón lo mató este hombre, Alex San Pedro. La moto en la que se movilizaba la manejaba este otro, alias Gilmar, alias el Negro Elkin, fue quien los contrató para cometer el crimen.
Y esta mujer, conocida con el alias de Ángela, fue clave para organizar la logística del asesinato. Pero para la fiscalía no actuaron solos. Este hombre, preso desde el 2014, el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, experto en inteligencia, fue fundamental para seguir a Garzón. Los investigadores tienen información según la cual este oscuro personaje recibió y alojó en Bogotá a los sicarios que llegaron de Medellín. De hecho, en un reciente allanamiento a la Brigada 17, a la que pertenecía el coronel Plazas, los fiscales encontraron mapas y croquis de los seguimientos que le hicieron al humorista. Ahí apareció ese documento, y eso lo que explica es que sencillamente miembros de la fuerza pública siguieron a Jaime Garzón, y fue la información que finalmente le presentaron al comandante Carlos Castaño para que finalmente tomara la decisión de eliminar. Pero hay más militares y de más alto rango involucrados. La bomba la tiene este hombre, Iván Lombana, quien se ha convertido en el cerebro de la investigación que busca desentrañar el crimen. Según el fiscal Lombana, el general del ejército Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de prisión por el crimen de un campesino en el Chocó, deberá dar explicaciones sobre el asesinato del famoso humorista. ¿Hay indicios? Claro que hay indicios, porque para esa época lo han señalado de tener vínculos estrechos con los paramilitares y concretamente con Carlos Castaño, y además porque era el superior del coronel Plazas Acevedo, quien ya está judicializado por el caso y está detenido por este homicidio. El general del Río será escuchado este 14 de marzo en versión libre por los fiscales del caso Garzón. Otro enredado en este caso es José Miguel Narváez, ex asesor de las fuerzas militares y ex subdirector del DAS, quien ya fue llamado a juicio acusado de haber instigado a Carlos Castaño para matar a Jaime Garzón. Pero aún hay piezas sin encajar. Los fiscales creen que hay más militares involucrados en la planeación del crimen y tienen la certeza de que pronto los llamarán a rendir cuentas. 7 de la noche, 6 minutos, pero esta apenas es una parte del proceso. La otra es tan escabrosa y reveladora como el crimen mismo. La fiscalía tiene la certeza de que la investigación fue desviada o torcida a propósito y que en ese complot participaron altos directivos del extinto DAS junto con detectives de ese organismo y con una bomba más. En este montaje habría participado activamente este hombre que ustedes ven, el general de la policía Mauricio Santoyo, hoy preso en los Estados Unidos. Poco tiempo después del asesinato de Jaime Garzón, el DAS presentó como un gran resultado la captura de 2 sicarios de la banda La Terraza, llamados Juan Pablo Ortiz, alias El Bochas, y Edilberto Sierra, a quienes señaló de haber asesinado al humorista. 5 años después, los tuvieron que soltar porque un juez los declaró inocentes. Desde ese momento, se advirtió que se había torcido el proceso para que los verdaderos responsables pasaran de agache. Y en ese complot, para desviar las investigaciones, tuvo papel clave este hombre, el general Mauricio Santoyo, famoso por haber sido jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe y también por sus señalados vínculos con los paramilitares de Don Berna. De hecho, se entregó en Estados Unidos, donde hoy paga una pena de 13 años de cárcel. Según la fiscalía y testigos hoy bajo protección, una vez asesinado Garzón, el general Santoyo se encargó personalmente de no dejar huellas. Lo primero de lo que lo señalan es de haber secuestrado a 2 de los sicarios para entregarlos a Don Berna, que posteriormente los asesinó. Incluso salpican a Santoyo con el plan para montar falsos testigos que desviaran la investigación. Cuando habla usted de oficiales de alto rango de la policía, hay gente que tenía mando y que tenía capacidad para manejar temas de inteligencia y poder desviar la investigación. Hay señalamientos directos contra un alto oficial de la policía que en ese momento era comandante de una estructura de la policía en Medellín, que hoy está purgando una pena en Estados Unidos de haber tenido un papel protagónico en la estrategia de la desviación, y la fiscalía pues tiene que ahondar en esta investigación para determinar si finalmente participó en esa estrategia. Es decir, lo van a vincular también a la investigación. Muy seguramente. Muy seguramente. Para ello, Santoyo se habría aliado con directivos y detectives del DAS de la época. Lo que hacían ellos era presentar informes mencionando a supuestas personas vinculadas al homicidio que terminaron no tener ninguna relación con el mismo. Es decir, vamos a investigar y ya tenemos nombres completos, estamos llamándolos en estos momentos. Por todo lo anterior, la Fiscalía tiene pistas claras para determinar que el asesinato de Jaime Garzón fue un oscuro, tenebroso y bien aceitado complot criminal, en el que fue fundamental el papel de altos miembros de la policía y el ejército, así como directivos del DAS. Fue un crimen de Estado. Pues hubo participación de miembros de la fuerza pública. Si eso
define que un hecho es crimen de Estado, pues yo diría que sí. En efecto, fue un crimen de Estado. Lo más triste y a la vez sorprendente es que lo que ustedes acaban de conocer no es la única conclusión. La otra que saca la Fiscalía, no menos dolorosa, es que este mismo grupo de militares, policías, exdirectivos y agentes del DAS habrían planeado y ejecutado otros crímenes, como los de José Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle Jaramillo, Elsa Alvarado y Mario Calderón. Todos con un denominador común: defensores de derechos humanos tachados por la extrema derecha de ser cómplices de la guerrilla. Es decir, lo mismo que decían de Jaime Garzón. Bueno, y el panorama nacional se puede sintetizar de una manera artística, estética, con la problemática del páramo de Santurbán. Recordemos cómo La Guajira no tiene agua, pero se oculta de que el río Ranchería fue su cauce desviado para beneficiar la explotación del carbón, del Cerrejón. Veamos entonces esta intervención que sintetiza esa problemática de la minería que se presenta como la solución a la crisis que vive en términos sociales Colombia. Seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere, el monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? Por un pan, una panela, por la más ruin bagatela, sentenciado a muerte está. Y él trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse, pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere, ¿qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? Yo lloro porque muero de la tristeza de haber tenido una finca tan linda. Pues bien, ese es el panorama para la economía, si se puede hablar de economía colombiana, con la explotación minera, cómo los recursos se entregan sin límite y se llega a hacer hasta el ridículo internacional. Con bombos y platillos se informa una donación de $44 millones, pero lo que va a representar la explotación y la entrega de los yacimientos de oro en Santurbán para el pueblo santandereano y de esta región de Colombia hacia el futuro es terriblemente incierto, y sobre todo la miseria que va a caracterizar como La Guajira y la zona de Córdoba y los territorios del Caribe con la explotación del carbón. Bueno, y tenemos un invitado especial en la entrevista de hoy con el doctor Héctor Fabio Cortés. El doctor Héctor Fabio Cortés, además de médico, es un humanista, es un hombre de una vasta experiencia como administrador en lo público y está al frente hoy de una de las instituciones más queridas de Cali, el Hospital y Ancianato
San Miguel. Por eso lo hemos invitado, querido doctor Héctor Fabio. Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias por invitarme al programa a comentarle a la comunidad qué es el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel. Tiene una historia de 100 años, precisamente en el 2017 cumplió 100 años de haberlo creado el municipio. Básicamente fue una historia de Miguel Calero en el año de 1913, quiso atender a los adultos y a los indigentes, y en un lote en el norte de Cali, básicamente donde hoy está actualmente el Club Colombia, allí hizo una casa y comenzó a atender este tipo de pacientes. De allí, digamos, en el año 63-64, fue vendido este lote y se trasladó al barrio Caldas, donde actualmente estamos funcionando con una infraestructura que hizo en ese entonces el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Cali, y desde allí venimos brindando servicios desde ese tiempo. Doctor Héctor Fabio, ¿cuántos ancianos y ancianas habitan actualmente en condiciones dignas? Porque me consta que ha mejorado con su administración la atención a estos ancianos y ancianas. Decirle a los caleños, a los vallecaucanos, que la población adulto mayor en Colombia y en el mundo viene creciendo. Básicamente, hoy en día las familias tienen menos hijos y digamos que la calidad en la parte de salud ha venido prolongando la vida, y en ese sentido ha venido aumentando a nivel mundial el porcentaje de adultos mayores. Se calcula para el Valle del Cauca más o menos, para Cali, unos 400.000 adultos mayores, o sea, personas que tienen más de 60 años. Esto lo que hace es, digamos, con unas dificultades económicas, el abandono de la gente, se calcula alrededor de unos 20.000 personas adultas mayores que están en estas condiciones. Nuestra institución actualmente alberga en este momento 300 adultos mayores que lo estamos atendiendo allí. Doctor, ¿cuál fue el panorama, sin mirar por retrovisor, pero la realidad que usted encontró? ¿Cuál es el proceso que usted ha adelantado desde el punto de vista administrativo y cuál es la realidad que se puede mostrar a la sociedad caleña y vallecaucana en el Hospital de Ancianato San Miguel? La verdad es que estaban unas dificultades de caja, había una dificultad económica, un atraso de salarios de 3 meses. Hoy en día tenemos el pago al día a todo el personal, y definitivamente hay una responsabilidad muy grande en el adulto mayor, el Estado, la sociedad y la familia. Es importante en este momento vincular a la sociedad en este tipo de programas. En este momento tenemos unos grandes benefactores. El Estado viene responsabilizando. Cali ya en el 2017, el año pasado, acaba de aprobar la política pública para el adulto mayor. Eso nos va a dar más recursos para poder darle, digamos, el completo bienestar, que es nuestra misión en el ancianato. Yo creo que en este momento hemos mejorado mucho la situación. Aspiramos que este año, con esta nueva política, adquiramos más recursos y podamos atender muchos más ancianos en nuestra institución. Doctor, uno observa con satisfacción al ingresar a esta institución que los ancianos se sienten como en casa, libres, pero ¿qué tipo de actividades, además de su permanencia allí, tiene programada la institución? Importante decirle a la comunidad que en este momento, digamos, estos adultos mayores que tenemos allí, hay personas que tenemos en promedio viviendo alrededor de 20 años. Son personas, algunas dependientes, que viven en condiciones que no se pueden movilizar, y lo que nosotros vigilamos mucho es sus condiciones nutricionales, sus condiciones de salud, y que no se escaren. Entonces, digamos que las condiciones que tenemos allí en un área de 32.000 metros cuadrados, donde hay mucha naturaleza, nuestros adultos pueden caminar allí. Hemos buscado la manera de hacerle sus actividades a diario. Una de las cosas importantes es el ocio a esta edad,
y una de las cosas que se ha visto es que si usted permanece en un solo sitio, más se enferma. Hemos hecho unas actividades donde lo hemos llevado a pasear a Buga, al mar. Hay personas que por primera vez conocían el mar, a Buenaventura. Digamos que todas esas actividades hemos desarrollado, aparte de eso, una cosa muy importante que es el ejercicio. Este año 2017 hicimos por primera vez en Cali las Olimpiadas del Adulto Mayor. Fue muy interesante, estuvieron participando 10 centros geriátricos, fue convocada por nuestra institución, de los cuales pues en nuestro centro salió ganadora y esperamos que este año concursen más centros y sea más competitivo. Creo que competimos en 10 modalidades, en dominó, ajedrez, parqués, billar, pool, caminata, bolos, basquetbol, ajedrez, de modo que esta fue una gran innovación para nuestros adultos mayores verse en competencia en esto. Sé que hay campeones mundiales de salto largo, eso que tienen 91 años, y que esa competencia vamos a llevarla nuevamente para este año 2018. Doctor, primero, hay un equipo interinstitucional o interdisciplinario que lo apoya a usted. Y en segundo lugar, ¿qué requisitos o qué necesita una familia que por diferentes circunstancias requiera de ese apoyo de esta institución para que sus adultos mayores queridos lleguen allí? Bien, yo creo que hablando de los requisitos, nosotros tenemos 4 áreas grandes que trabajamos. Una parte es el área de salud, tenemos hospitalización y cuidados de pacientes crónicos, aquellos pacientes que no se pueden movilizar, y allí hacemos una atención permanente 24 horas. Tenemos una segunda área que es el área de albergue. En este sitio tenemos la atención del adulto mayor, donde le damos su vestimenta, su dormitorio, le entregamos su ropa, alimentación, son 5 alimentaciones diarias que le damos, y son las actividades que hacemos con todo el grupo. Y la tercera actividad que tenemos es la parte de centro día, o sea, nuestro adulto mayor llega durante el día, se le hacen sus actividades y allí digamos que le damos sus comidas y lo atendemos durante el día. En la noche regresa a su casa. Y tenemos la otra actividad que son los pensionados, que son personas que tienen capacidad de pago y pagan su vivienda. Tenemos pensión plena y media pensión. Es cierto, nuestro gran goodwill allí es el equipo que tenemos. Tenemos un equipo interdisciplinario organizado por un geriatra, tenemos médicos generales, tenemos enfermera jefe, tenemos trabajadora social, tenemos fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista y las auxiliares que nos dan todas estas atenciones. Cada que llegue el adulto se hace una evaluación inicial del grupo interdisciplinario y con esta evaluación se le hace un plan de manejo, el cual en muchos de nuestros adultos mayores han mejorado en las condiciones que llegan. En diciembre recibimos 86 adultos en unas condiciones muy delicadas, tanto nutricionales como de salud, y digamos que poco a poco hemos avanzado mejorándole su salud y su nutrición. Bueno, antes de pasar a la notica local, ya para cerrar esta edición del día de hoy, ¿qué llamado le hace usted a la comunidad y a las autoridades nacionales y locales para fortalecer su gestión administrativa? Primero quiero decirle que como institución en Colombia existían 2 instituciones públicas que atendían al adulto mayor, una en Manizales y otra aquí en Cali. La de Manizales se volvió en hospital de nivel 3, o sea que la única institución en Colombia que quedó con la atención del adulto mayor fue nuestro Hospital Geriátrico San Miguel. En este momento hay otras instituciones, tanto privadas como de la curia, que hacen algunas atenciones, pero digamos que en lo público somos la única institución. Ya es un llamado a decirles que
hoy en día estamos de moda estas instituciones, es apoyar a estas instituciones que salgan adelante, que cada día hay un crecimiento más del adulto mayor y con más dificultades. Mucha gente tiene que abandonar este adulto en su casa porque la gente tiene que salir a trabajar y que hay instituciones que dan este tipo de alternativa para que estas personas no se depriman, no se desnutran y no estén abandonadas en su casa, que tenemos esa posibilidad de atención en estas instituciones y que hoy en día digamos que la Organización Mundial de la Salud ha dado una política, una directriz que tenemos que enfocarnos a resolverle el problema y darle bienestar a este adulto mayor. Entonces es darle un apoyo mucho la sociedad en general, como nos apoyan mucha gente como benefactores, ayudan en muchas situaciones y ayudan a sacar adelante estas instituciones. El Estado, a través de lo que está realizando como política del adulto mayor y conseguir los recursos para poderle dar a la atención a estos adultos mayores. Gracias, doctor. Es un homenaje también de este programa a su gestión. Bueno, vamos con la nota local como un llamado de solidaridad a un gran colega, Luis Alfonso Mena, que hace un periodismo alternativo y que requiere de la solidaridad de personas consecuentes para que él pueda regresar a este prestigioso canal. Entonces, miremos el llamado que hace él, dramático. A continuación, una nota editorial de nuestro director Luis Alfonso Mena. Hola, apreciados amigos de Pacífico Noticias. A partir de mañana, miércoles 1 de noviembre de 2017, dejaremos de emitir Pacífico Noticias. Hacemos un alto en el camino. Esperamos que sea por el menor tiempo posible. Se trata de una dolorosa decisión originada en dificultades de orden económico que hacen imposible continuar al aire en los próximos días, aunque hemos hecho todos los esfuerzos posibles e imaginables para seguir llegando de lunes a viernes a sus hogares, como lo hemos hecho a lo largo de 3 años y 6 meses. Para un medio de comunicación alternativo, independiente y contrahegemónico como Pacífico Noticias, sin más respaldo económico que el que nos han venido prodigando amigos altruistas, colectivos sociales solidarios y personalidades generosas, es supremamente difícil mantenerse en circulación. A lo largo del tiempo que hemos estado al aire, hemos sido fieles a nuestra filosofía editorial crítica y de denuncia de tantas anomalías cometidas por los diversos niveles del Estado y de las clases dirigentes fundadoras de una sociedad llena de exclusión, segregación y discriminación. Hemos sido fieles también a la visibilización profunda y persistente del proceso y el acuerdo de paz, de sus realizaciones y dificultades. De igual manera lo hemos sido al dar vocería a tantas formas de expresión, resistencias y acción de miles de comunidades y seres sin posibilidades de ser escuchados en la inmensa mayoría de los medios de comunicación de las élites. Los pronunciamientos, reclamos y protestas de las poblaciones desplazadas, reprimidas y perseguidas han sido lo más importante para nosotros. Ello seguramente tiene un costo, el de someter al silencio al medio con estas prioridades. No contamos con pauta publicitaria estatal y la privada es exigua, pero a pesar de ello hemos sobrevivido y seguiremos luchando por sobrevivir para regresar más temprano que tarde a sus hogares y continuar nuestro camino, el camino de la verdad. Muchas gracias y hasta pronto, amables amigos de Pacífico Noticias. Bueno, de esta manera estamos nuevamente con ustedes. Decisiones es un programa de periodismo alternativo al servicio de la comunidad, de los dirigentes comunales, obreros, defensores de derechos humanos y propugnamos por la paz y la armonía con justicia social. Decisiones, entonces, al servicio del periodismo alternativo.